que serían menos grupos familiares. Claro. Doctor, ¿cómo se llega a esta nueva indemnización? Bueno, después de un proceso, digamos, tan largo, porque 28 años se han cumplido de la explosión, ¿no? De la fábrica militar. Así es. Mire, en el año 96, 97, presentaron las demandas civiles reclamando el daño que el Estado en su momento no pagó. Ujú. Concretamente, en mi caso, se trata de daño moral y daño psicológico y de daño emergente, que se refiere a todos los gastos que afrontaron los damnificados como consecuencia de las explosiones. Ujú. Y bueno, se plantearon las demandas, oportunamente también se realizó una audiencia con el Estado Nacional, donde se comprometieron a enviar una ley al Congreso, que se hizo en el 2015, luego en el 2018 recién se reglamentó esa ley, que contemplaba o contempla el pago a todos los damnificados que tuvieran juicios vigentes al momento de la sanción de la ley, que era el caso de estas personas que yo patrocino. Ujú. Además de otro grupo de personas patrocinados por otros abogados que estaban en condiciones de adherirse a la ley. Ujú. Lo que ocurrió fue que desde el 2018, donde se reglamentó la ley, hasta el 2023, no se concretó ningún pago a estos damnificados que yo patrocino, fundamentalmente porque el mecanismo que plantea la ley era el pago a través de bonos de consolidación de la deuda, y eso implica la intervención de diversos organismos, por ejemplo la CIGEM, la Auditoría General de la Nación, Ujú. y eso dificultó enormemente el trámite y lo hizo tan lento y tedioso que no se podían concretar los pagos previstos. Ujú. Por eso, después de mucha lucha y reclamo, tanto judicial como social, eh, logramos en el mes de septiembre una audiencia con el viceministro de Defensa, Ujú. el doctor Macei, y en esa oportunidad planteamos el tema y se nos dijo de que, bueno, que eran conscientes de lo que había pasado, de la demora, etcétera, y que estaban trabajando en la elaboración de un instrumento que permitiera realizar con rapidez los pagos, Ujú. que iba a ser a través de un decreto, que es lo que se ha publicado en el día de hoy, dando cumplimiento a lo que hablamos en aquella oportunidad. Ujú. Digamos que la ventaja fundamental que tiene este decreto es la posibilidad de que sea hecho de manera rápida, efectiva, y también de que sea en pesos, porque se elimina el tema de los bonos, que era todo un problema en cuanto a que los bonos a la hora de cambiarlos no tienen el valor Claro. nominal que Ujú. expresan, sino que es un valor de mercado, y en el caso los bonos con los que estaba previsto pagar están en un 0,50%, un 50% de su valor. Ujú. Entonces, de pronto una indemnización de 3 millones se transformaba en 1,5 millones a la hora de Claro. cambiarlos. Claro. Por eso, desde ese punto de vista es positivo, porque el decreto, como te dije, plantea el pago en pesos, y la suma es una suma similar a lo que se iba a percibir con la ley, de tal manera que en tanto esto se ejecute, va a ser una muy buena noticia para los damnificados que han esperado tanto tiempo. Doctor, ¿ninguno cobró ninguna indemnización, ni de sus representados o algunos otros sí han cobrado indemnizaciones? Mira, en su momento el Estado Nacional dictó de 2 decretos y un tercero complementario, pagando los daños materiales, Ujú. daños de vivienda, de inmuebles, lesiones, daños de muertes. Eh, en muchos casos esos pagos fueron inferiores al daño que debía pagarse, o al monto que debía abonarse por el daño sufrido. Nunca se contempló daño moral ni daño psicológico, que visto a la distancia puede parecer inexistente, pero en la realidad de los hechos y en el momento fue muy grave.
y eso no estaba contemplado en ningún decreto. Por eso fue que se planteó esta demanda, claro, para que ese daño sea reconocido. Y tanto fue reconocido que se dictaron sentencias en su momento, no con las personas que yo patrocino, porque nosotros tuvimos una audiencia con el Estado donde decidimos suspender los juicios. Pero en otros casos, patrocinados por otros letrados, se dictaron sentencias haciendo lugar y condenando al Estado por el daño moral, el daño psicológico y por los gastos que tuvieron que afrontar. Es decir que estamos hablando de un daño reconocido judicialmente, y oportunamente el Estado Nacional en esta audiencia de conciliación que tuvimos, se reconoció la existencia del daño, se reconoció su responsabilidad, y así fue como en el año 2015 se sancionó la ley que protegía las indemnizaciones o amparaba el pedido de los damnificados. Doctor, y ahora a partir del decreto, ¿cuándo se efectivizarían, digamos, estas indemnizaciones, y si los montos han sido, digamos, actualizados, y entre qué montos ronda, valga la redundancia? Claro, está bien. Los montos están de acuerdo en alguna medida a lo que porque la ley plantea una fórmula de cálculo. En realidad el cálculo estricto, hemos tenido discusiones al respecto, pero el cálculo estricto estábamos hablando de alrededor de 3 millones de pesos. Que ahí te decía de las discusiones, porque aplicando toda la normativa que regula el pago en bonos, era una suma mucho menor la que surgía. Entonces, en concreto, en este momento, por daño moral, estamos hablando de una suma de 800.000 pesos, claro, y por daño emergente, por daño material, la suma de más de 750, creo, mil pesos. Lo que sí tiene de positivo esto es que el mecanismo de pago es a través de módulos, que es una unidad económica que maneja el Estado, que se actualiza anualmente, de tal manera que esto va a permitir que los próximos pagos que se realicen los va a tomar esta actualización y van a subir considerablemente su valor, y se van a colocar por encima incluso de lo que la misma ley estaba calculando. Yo creo que, y sobre todo con lo que te decía del pago en pesos, ¿no? Porque si pagaran en bonos, claro, lo que dice la ley, cada persona estaría cobrando la mitad de lo que dice la ley. Claro. Es decir que este decreto que se ha dictado vendría a terminar con el problema, por supuesto, en tanto se efectivice, porque ahora ha sido sancionado, tiene que reglamentarse el modo de aplicación por parte del Ministerio de Defensa y comenzar los pagos. Yo estimo, y en base a lo que he conversado con las autoridades del Ministerio, que de manera inmediata se va a reglamentar el decreto, se va a establecer cómo es el mecanismo para que se efectivicen los pagos y comenzar los pagos directamente. Claro, ¿y serían como en cuotas de una sola vez? No, de un solo pago. Es un solo pago. Lo que sí seguramente va a ser van a ser tandas de pago, digamos. Claro. No creo que se le pague a todas las en personas el mismo tiempo. De una sola vez. Bien, bueno, falta esa parte, la más importante también, que se efectivice, ¿no? Claro, porque ya, mira, ya es un tiempo extenso el que ha transcurrido, ni más ni menos que 28 años de remar con este tema. Por lo tanto, el hecho de que sea un pago inmediato es indispensable. Sí. Te cuento que ha fallecido muchísima gente en el medio. Claro, me imagino. Los herederos han seguido en algunos casos sus acciones y en otros casos no han podido hacerlo, o hay personas que no tenían herederos. Y por supuesto,
personas que sufrieron el daño y no percibieron nunca la indemnización. Sí. De tal manera que es apremiante que esto se efectivice rápidamente, y así lo he conversado yo con las autoridades del Ministerio de Defensa en su momento. Ojalá, doctor, que sea pronto entonces. 28 años han tenido que esperar, ¿no? Sí, y te digo, en el año 2015, mira, nosotros tuvimos una audiencia de conciliación con el Estado en el año 2009, 2007, donde se habló, comprometió el Poder Ejecutivo a enviar la ley al Congreso. Recién en el 2015 se sancionó esa ley. Se reglamentó en el 2018, porque que además no se reglamentaba, tuvo que obligarlo oficialmente al Estado a que se reglamente. Y llegamos al 2023 y todavía no se han hecho efectivos los pagos a todas estas personas. Entonces, lo del decreto es una noticia muy buena, pero en la medida también de que se haga efectiva, porque solo con el instrumento no alcanza. Muchas veces acá los políticos piensan que con sancionar la ley ya está, o sancionar un decreto, y ya está cumplido el trámite. Lo que falta es lo más importante, que se aplique. Como te digo, nosotros tenemos la ley desde el 2015 y estamos en el 2023, han pasado 8 años y todavía la gente no ha cobrado. Realmente. Bueno, le agradecemos mucho, doctor, y estaremos atentos, ojalá que pueda lograrse pronto. Bueno, muchas gracias por la comunicación y a tus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Mario Ponce, que representa a unas 8.000 personas relacionadas a este hecho que ocurrió hace 28 años, la explosión de Río